¿Y si te dijera que el dolor en tus articulaciones, la inflamación de tus pies, o incluso algunos problemas renales, podrían estar relacionados con algo que tu cuerpo produce todos los días? Y lo más preocupante, muchas personas tienen el ácido úrico elevado durante años sin saberlo. No sienten nada. No tienen síntomas evidentes. Pero mientras tanto, pequeños cristales pueden comenzar a acumularse silenciosamente en sus articulaciones, provocando inflamación, dolor intenso y aumentando el riesgo de ataques de gota. La mayoría cree que el problema aparece de repente, pero la realidad es que suele desarrollarse lentamente, durante meses o incluso años. La buena noticia es que ciertos alimentos pueden ayudar a tu cuerpo a controlar mejor los niveles de ácido úrico y reducir el riesgo de complicaciones. Y algunos de ellos probablemente ya están en tu cocina. Quédate hasta el final, porque además de los 10 alimentos más recomendados, también veremos cuáles son las bebidas y comidas que podrían estar empeorando el problema sin que te des cuenta. Y si te interesa aprender más sobre nutrición y salud después de los 50 o 60 años, asegúrate de suscribirte porque aquí compartimos información práctica y fácil de aplicar. El ácido úrico es una sustancia que se forma cuando el cuerpo descompone unas moléculas llamadas purinas. Las purinas están presentes naturalmente en nuestro organismo, pero también se encuentran en muchos alimentos. Normalmente, el ácido úrico se elimina a través de los riñones y sale del cuerpo mediante la orina. El problema aparece cuando se produce demasiado ácido úrico o cuando los riñones no logran eliminarlo de manera eficiente. Cuando esto ocurre, los niveles comienzan a elevarse y pueden formarse cristales microscópicos que se depositan en las articulaciones. Esos cristales son los responsables de los ataques de gota. Los síntomas más frecuentes incluyen dolor intenso en articulaciones, inflamación, enrojecimiento, sensación de calor en la zona afectada, molestias frecuentes en el dedo gordo del pie, tobillos o rodillas. Además, niveles elevados de ácido úrico también pueden favorecer la formación de cálculos renales. Por eso controlar el ácido úrico no solo es importante para las articulaciones, sino también para proteger la salud renal. Ahora sí, veamos los alimentos que más pueden ayudarte. El té verde es una de las bebidas más estudiadas del mundo. Contiene compuestos antioxidantes llamados catequinas, especialmente una conocida como EGCG. Diversas investigaciones sugieren que estas sustancias pueden ayudar a reducir la actividad de ciertas enzimas relacionadas con la producción de ácido úrico. Además de eso, el té verde aporta antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación. Para muchas personas, reemplazar una bebida azucarada por una taza de té verde puede ser un cambio simple con múltiples beneficios para la salud. Lo ideal es consumirlo sin azúcar añadida. 1 o 2 tazas al día suelen ser suficientes para aprovechar sus propiedades. El vinagre de manzana es muy popular dentro de los remedios caseros. Aunque la evidencia científica específica sobre su efecto directo en la gota todavía es limitada, algunas personas lo utilizan como parte de una alimentación saludable. Parte de su posible beneficio podría estar relacionado con el control del peso corporal. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad se asocian frecuentemente con niveles elevados de ácido úrico. Si decides consumirlo, es importante diluirlo siempre en agua. Nunca debe tomarse puro debido a su alta acidez. Una pequeña cantidad mezclada en un vaso grande de agua suele ser suficiente. También puede utilizarse como aderezo para ensaladas. La vitamina C ha demostrado ser uno de los nutrientes más interesantes cuando hablamos de ácido úrico. Diversos estudios han observado que las personas con una mayor ingesta de vitamina C suelen presentar niveles más bajos de ácido úrico en sangre. Entre las mejores fuentes encontramos naranjas, mandarinas, limones, kiwi, guayaba, frutillas, pimientos, brócoli. El limón merece una mención especial. Aunque tiene sabor ácido, una vez metabolizado, genera un efecto alcalinizante en el organismo. Muchas personas incorporan agua con limón dentro de una rutina saludable para favorecer una mejor hidratación. Y como veremos más adelante, mantenerse hidratado es una de las estrategias más importantes para controlar el ácido úrico. La fibra es una gran aliada para la salud metabólica. Además de favorecer la digestión y ayudar a controlar el colesterol y la glucosa, también puede contribuir indirectamente al manejo del ácido úrico. Los alimentos ricos en fibra ayudan a mejorar el equilibrio general del organismo y favorecen una alimentación más saludable. Algunas excelentes opciones son avena, verduras de hoja verde, brócoli, manzanas, peras, naranjas, pepino, apio, arándanos, cereales integrales. La recomendación es intentar incluir alguna fuente de fibra en cada comida principal. Esto también ayuda a aumentar la saciedad
y controlar mejor el peso corporal. Las cerezas son probablemente uno de los alimentos más conocidos cuando se habla de gota. Algunos estudios han encontrado que su consumo se asocia con un menor riesgo de ataques de gota. Gran parte de este efecto podría deberse a sus antocianinas. Las antocianinas son pigmentos naturales que dan a las cerezas su característico color rojo intenso. Estos compuestos poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, algunas investigaciones sugieren que podrían ayudar a reducir la acumulación de cristales relacionados con el ácido úrico. Las cerezas frescas suelen ser la mejor opción. También pueden consumirse congeladas cuando no están en temporada. Las verduras aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud general. Algunas combinaciones especialmente interesantes incluyen zanahoria, pepino, remolacha, apio, espinaca, perejil. Preparar un batido o jugo con varias de estas verduras puede ser una forma sencilla de aumentar su consumo diario. Sin embargo, es importante recordar que los vegetales enteros suelen ser preferibles a los jugos, ya que conservan toda su fibra. Si eliges hacer jugos, intenta que la mayor parte de los ingredientes sean verduras y no frutas para evitar un exceso de azúcar. Los productos lácteos bajos en grasa se encuentran entre los alimentos más recomendados para personas con ácido úrico elevado. Diversos estudios han observado que quienes consumen lácteos bajos en grasa con regularidad suelen tener menos riesgo de desarrollar gota. Algunas buenas opciones son leche descremada, yogur natural bajo en grasa, kéfir, quesos bajos en grasa. Se cree que ciertos componentes de los lácteos ayudan a favorecer la eliminación de ácido úrico a través de la orina. Además, aportan proteínas de alta calidad y nutrientes importantes como calcio y vitamina B12. Si toleras bien los lácteos, pueden ser una excelente incorporación a tu alimentación. El aceite de oliva extra virgen es uno de los pilares de la dieta mediterránea. Y no es casualidad. Contiene grasas saludables y una gran cantidad de compuestos antioxidantes con propiedades antiinflamatorias. La inflamación juega un papel importante en los ataques de gota. Por eso, sustituir grasas menos saludables por aceite de oliva puede ser una decisión inteligente. Utilízalo para ensaladas, verduras, carnes, pescados, preparaciones caseras. Lo ideal es elegir aceite de oliva extra virgen de buena calidad y consumirlo regularmente como fuente principal de grasa. Los ácidos grasos omega 3 son conocidos por sus efectos antiinflamatorios. Aunque no eliminan directamente el ácido úrico, pueden ayudar a reducir parte de la inflamación asociada a la gota y otras enfermedades articulares. Entre las mejores fuentes encontramos salmón, sardinas, caballa, trucha, nueces, semillas de lino, semillas de chía. Una dieta rica en omega 3 también puede beneficiar la salud cardiovascular, algo especialmente importante después de los 50 años. Intenta incluir pescado graso al menos 2 veces por semana. Puede parecer demasiado simple, pero probablemente sea la herramienta más poderosa de toda esta lista. Cuando estás bien hidratado, los riñones pueden eliminar con mayor eficiencia el exceso de ácido úrico. Por el contrario, la deshidratación favorece la concentración de ácido úrico en la sangre y aumenta el riesgo de formación de cristales. Muchas personas creen que beben suficiente agua, pero cuando observamos sus hábitos diarios, descubrimos que pasan horas sin tomar un solo vaso. Un buen objetivo general es mantener una hidratación constante durante todo el día. Algunas estrategias sencillas son: llevar siempre una botella contigo, beber agua al despertar, tomar agua antes de cada comida, utilizar recordatorios si sueles olvidarte. A menudo, pequeños cambios repetidos todos los días producen resultados mucho mayores que medidas extremas realizadas ocasionalmente. Ahora que conoces los alimentos que pueden ayudarte, también es importante saber qué cosas suelen empeorar el problema. Alcohol. La cerveza suele ser una de las bebidas más asociadas a los ataques de gota. El vino y otras bebidas alcohólicas también pueden aumentar el riesgo en algunas personas. Si tienes antecedentes de gota o ácido úrico elevado, conviene moderar el consumo. Vísceras. Alimentos como hígado, riñones, mollejas, lengua. Contienen grandes cantidades de purinas y suelen recomendarse con moderación en personas susceptibles. Mariscos y algunos pescados. Algunos mariscos presentan concentraciones elevadas de purinas. Por ejemplo, mejillones, vieiras, langosta, camarones, calamares. Esto no significa que deban eliminarse para siempre, pero sí que conviene controlar las cantidades según cada caso. Refrescos y bebidas azucaradas. Las bebidas con altas cantidades de azúcar
especialmente aquellas endulzadas con jarabe de maíz alto en fructosa, se relacionan con mayores niveles de ácido úrico. Aquí entran refrescos, bebidas energéticas azucaradas, jugos industriales, algunas bebidas deportivas. Reducir estas bebidas suele ser uno de los cambios con mayor impacto para muchas personas. Si tuvieras que quedarte solamente con 3 acciones prácticas después de este video, serían estas. 1. Mantenerte bien hidratado. El agua es fundamental para ayudar a los riñones a eliminar el exceso de ácido úrico. 2. Reducir bebidas azucaradas y alcohol, 2 de los factores más relacionados con niveles elevados de ácido úrico. 3. Comer más alimentos antiinflamatorios, verduras, frutas ricas en vitamina C, cerezas, aceite de oliva y fuentes de omega 3. La combinación de estos hábitos puede marcar una enorme diferencia con el tiempo. El ácido úrico elevado no siempre produce síntomas inmediatos. Por eso muchas personas lo ignoran hasta que aparece un ataque de gota o un problema renal. La buena noticia es que la alimentación puede convertirse en una herramienta muy poderosa para ayudar a controlar este problema. Incorporar más agua, frutas ricas en vitamina C, verduras, cerezas, alimentos ricos en fibra, omega 3 y aceite de oliva puede ayudarte a crear un entorno más saludable para tu organismo. Y recuerda algo importante: no existe un único alimento milagroso. Lo que realmente genera resultados es la suma de pequeñas decisiones correctas, repetidas día tras día. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: "Salud para mis articulaciones". Así sabré que viste el video completo. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos compartiendo información práctica para ayudarte a cuidar tu salud, mantener tu movilidad y sentirte mejor cada año que pasa. Nos vemos en el próximo video.